¿De acuerdo? Ahora tenemos un contexto mayor. El siguiente contexto es el contexto LG, que viene de las siglas Large, es decir, pantallas largas. Este contexto empieza a los 992 píxeles. Y para usar este contexto tendríamos que usar el nombre de clase call-lg, ¿de acuerdo? Acompañado del número de columnas que queremos que ocupe nuestro bloque, ¿de acuerdo? Empieza a los 992. Así que seguimos jugando. Vamos a colocar un espacio y cuando estemos en el contexto LG, quiero por ejemplo que en mi columna colocamos call-lg, quiero que ocupe ¿cuánto? A ver, quiero que ocupe 5 columnas. Quiero que la segunda columna en ese contexto ocupe 5 y que la tercera columna en ese contexto ocupe ¿cuánto? A ver, ¿cuántos espacios o columnas me quedan disponibles? 5 más 5 son 10, quedarían 2 columnas libres, ¿de acuerdo? Es importante recordar, y es una de las pocas cosas que quiero que memorices, son los 4 contextos o estas 4 medidas, ¿de acuerdo? El contexto SM empieza a los 576, el contexto MD a los 768, el contexto LG a los 992. Estas son una de las pocas cosas que quiero que memorices. El tamaño en donde empiezan los contextos, ¿de acuerdo? Entonces, el contexto LG empieza a los 992. Así que vamos a hacer la prueba. Miren, estamos por acá. Estamos en el contexto a los 400, todavía es el contexto por defecto. 576 es el contexto SM. A los 768 el contexto MD. Acá está el cambio. Y vamos a ver o vamos a acercarnos a los 992 para ver cómo el tamaño de columnas cambia. Mira, acá está. Nos acercamos a los 992 y puedes apreciar cómo cambió el tamaño de las columnas. ¿Por qué? Porque estamos ahora mismo, mira, si escribimos 992, estamos en el contexto LG. Y para este contexto le hemos dicho que la primera columna ocupe 5, el siguiente bloque ocupe 5 columnas y el tercer bloque ocupe 2, que es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? 5, 5 y 2. Ahora, tenemos un contexto adicional. En la práctica esto es mucho más sencillo. Normalmente se define el contexto por defecto call y un contexto MD, nada más. Pero en este caso te estoy explicando todos los contextos. Tenemos un contexto adicional, el cual es el contexto XL, que viene de las siglas Extra Large. Este contexto de igual forma empieza cuando el tamaño de pantalla es de 1200 para arriba. Y vamos a verlo, ¿sí? Y para usar este contexto utilizamos la clase call-xl- y el número de columnas que queremos que ocupe nuestro bloque. Vamos a ver, en este caso estamos o colocamos call-xl- el número de columnas. En este caso voy a hacer que el primer bloque ocupe 2 columnas. Queremos que el segundo bloque ocupe, a ver cuánto, una columna. Y que el tercer bloque, a ver, voy ocupando 3 columnas, me faltan 9, ¿no? Acá está, coloco 9. 9 más 1 son 10, más 2 son 12. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, reducimos por acá, actualizamos. Vamos al contexto, vamos al contexto LG, el cual empieza a los 992. Acá está, mira. Estamos en el contexto LG, el cual hemos definido que la primera columna sea ¿cuánto? 5, la segunda 5 y la tercera 2. Acá está, 5, 5, 2. Pero el contexto XL que empieza a los 1200, mira lo que pasa. Estamos en el 1100 y 1200 llegamos por acá. Acá está el 1200, ¿de acuerdo? En 1200 se activa el contexto XL. Y para ese contexto le hemos dicho, hey, la primera columna o el primer bloque que ocupe 2 columnas, el segundo 1 y el tercero 9 columnas. Mira lo que pasa. El primer bloque ocupa ¿cuánto? 2 columnas. El segundo bloque ocupa 1 columna y el tercer bloque ocupa 9 columnas. ¿De acuerdo? Es por eso que cuando empezamos a ver nuestro sitio en pantallas pequeñas, mira cómo a medida que la pantalla va creciendo, la anchura de las columnas va cambiando, ya que nosotros estamos aplicando clases dependiendo de los contextos que maneja Bootstrap. Mira cómo acá cambia y cómo acá cambia. ¿De acuerdo? Esto se puede decir que es la parte que más trabajo le cuesta a las personas que inician en Bootstrap.
Pero para entenderlo simplemente tienes que memorizar estos tamaños. Tienes que aprender esto, que tenemos 5 contextos en Bootstrap. El contexto por defecto, que empieza de los 0 píxeles, de pantallas pequeñísimas. Luego tenemos el contexto SM, que se activa a los 576 píxeles. Y para hacer uso o para aplicar clases para este contexto usamos la clase call-md-un número de columnas. Luego tenemos el contexto md que empieza a los 768 y para cambiar el comportamiento de las columnas en este contexto usamos la clase call-md-el número de columnas. Luego tenemos el contexto lg que se activa a los 992. Y para cambiar el comportamiento de las columnas en este contexto usamos la palabra call-lg-número de columnas. Y finalmente tenemos el contexto xl que empieza a los 1200 para arriba. Y podemos aplicar la clase call-xl-asterisco, ¿de acuerdo? Tal como lo estamos viendo justo acá. En la práctica esto es mucho más sencillo. Es más, es frecuente encontrar en los sitios web basados en Bootstrap este tipo de clases. Casi siempre se coloca una clase o se define un tamaño inicial, se usa la clase call y un número, y luego se modifican las columnas para el contexto MD, que son los 768. Casi siempre se usa esto, ¿no? Para las pantallas pequeñas, call-12, es decir, que cada bloque ocupe toda una fila. ¿Sí? Con call-12 esto está diciendo que este bloque de acá, por defecto va a ocupar ¿qué cosa? Va a ocupar 12, es decir, las 12 columnas disponibles. ¿De acuerdo? La siguiente columna va a ocupar las 12 columnas disponibles, es decir, va a ir abajo. Y el tercer bloque va a ocupar las 12 columnas disponibles. ¿De acuerdo? Es por eso que si vemos nuestro sitio en pantallas pequeñas, mira cómo uno se muestra debajo del otro. Pero en contextos mayores, por ejemplo el MD, casi siempre se hace esto. Por ejemplo, queremos que estos bloques ya no se muestren uno debajo del otro, sino uno al costado del otro. Colocaríamos 4, 4 y 4. ¿Qué va a hacer esto? Que cuando estemos en el contexto MD, estos bloques ya no se muestren de esta manera, sino que ahora solamente están ocupando 4. A ver, 1, 2, 3, 4. El otro bloque va a ocupar 4 en el contexto MD, que empieza a los 768. Y este bloque va a ocupar 4. Tal como lo ves justo ahora. Y si vemos el sitio o actualizamos, mira cómo cuando entremos en el contexto MD, que son los 768, mira, 768, ahora se muestran en 3 columnas. ¿De acuerdo? Espero haberme dejado entender. Si me has entendido, a ver, el 60% de todo lo que te he explicado, te felicito. Es más, te aplaudo porque esto es lo único que necesitas saber. Es más, la única forma para entender completamente este sistema de columnas es creando nuestros propios sitios. Y esto lo veremos al final del curso cuando construyamos este sitio web usando el sistema de columnas de Bootstrap.